Bueno, buenos días. Pues hoy vamos a compartir nuestro tiempo con el profesor Javier Molina. Esta charla forma parte del seminario permanente de la Cátedra Goya y es un honor para mí presentar al doctor Javier Molina Cantero, profesor titular de universidad del Departamento de Tecnología Electrónica, investigador senior del grupo TIC 150 de la Universidad de Sevilla, con una trayectoria de más de 30 años dedicado fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva, a la monitorización y el análisis inteligente de parámetros ambientales usando redes de sensores, sistemas ciberfísicos y técnicas de inteligencia artificial. Siguiendo el espíritu del grupo de investigación, también ha promovido, participado y dirigido proyectos y actividades de transferencia de conocimiento con entidades públicas y privadas, entre las que destacan la Estación Biológica de Doñana, el Parque Natural de la Albufera, el Museo Arqueológico de Madina Sahara o la Agencia Andaluza de Medio Ambiente. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Amalia. Más que senior, ya muy veterano. Ya un poco entrado en años. Bueno, la idea hoy era presentar el proyecto que hemos hecho en un proyecto de transferencia. Yo creo que es importante tener la oportunidad de enseñarle a todo el mundo no solo los proyectos de investigación, sino los de transferencia, para los que nuestro grupo pues tiene mucha vocación. Y digo esto porque tiene mucha relación con la investigación y la transferencia tiene particularidades que yo creo que hace que sea curioso y además creo que es importante estar siempre cerca del terreno y no. En investigación muchas veces nos planteamos problemas que solo nosotros entendemos y solo nosotros resolvemos. Cuando te vas a un proyecto de transferencia, los problemas te los ponen los demás y entonces surgen detalles curiosos y se avanza además también más de lo que parece en el tema científico. Entonces, antes realmente de introducir todo esto, quería contar un poco algunos de los proyectos del grupo en el que hemos estado trabajando estos últimos años, gracias a lo cual nos hemos podido meter en estos líos, porque realmente las tecnologías que estamos usando aquí, digamos, las hemos ido desarrollando a lo largo de muchos años en muchos proyectos y gracias a eso aquí pues tienen cierta utilidad. En concreto, de todas las áreas en las que trabaja el grupo, esta parte se centra en lo que es el Smart Agro, el agrointeligente, que yo creo que es un campo muy interesante hoy en día, porque por desgracia el campo se está viendo abandonado y necesita, en nuestro caso es más tema de monitorización, detección y análisis inteligente, pero necesita sobre todo robotización, cosa que hoy en día pues estamos todavía un poquito lejos de llegar a eso. Entonces también utilizamos técnicas de sistemas ciberfísicos, luego explicaré un poco, y análisis inteligente de la información, en este caso de imágenes. Bueno, entonces antes de hablar del proyecto en concreto, como digo, yo vengo aquí a hablar un poco de mi libro, o sea, tenemos que vender nuestro grupo también, y cuáles han sido, digamos, los proyectos a través de los cuales hemos tenido conocimiento y hemos adquirido herramientas y hemos ido desarrollando herramientas que luego sí hemos reutilizado, por ejemplo, en este proyecto. Entonces, hace mucho tiempo, no es el único ni fue el primero, pero sí fue de los más importantes, el proyecto Ártica, a través del cual una tecnología que en aquel momento era emergente, que son las redes de sensores inalámbricas, son dispositivos de muy bajo consumo, con muy poca capacidad de cálculo y muy poca autonomía, pues el desplegarlo en campo, en nuestro caso, para hacer monitorización de diversos parámetros ambientales. Una vez que esa tecnología la empezamos a dominar a través de este proyecto, empezamos a intentar extraer información importante de esa en otro tipo de proyectos. Por ejemplo, aquí ya se analizaban parámetros climáticos. Aquí digamos que la pregunta, aquí en principio íbamos a trabajar en Doñana, donde sí lo hicimos, y también íbamos a desplegar sistemas en las sierras subbéticas, donde al final no se pudo hacer por temas políticos. Pero la idea aquí es, vamos a ver cómo la observación a corto plazo influye en la observación a largo plazo. Dicho en términos que entendamos, ¿realmente con la información que tenemos podemos saber cuál es la evolución a largo plazo del clima? La respuesta no la voy a decir en público porque no es políticamente correcta, pero es difícil. Es difícil. Más tecnología, por ejemplo, en aquella época también empezamos a trabajar con Madina Sahara en la reconstrucción de los puzzles que suponen los atauriques, que eran los restos ornamentales de las paredes, que, bueno, en Córdoba todo el mundo tiene, yo que soy de por allí, todo el mundo tiene un trozo de Medina Sahara en su casa, porque todo estaba al aire y estaba totalmente desprotegido. Después ya se cerró, se creó el museo y
la reconstrucción es un puzzle gigantesco muy difícil. Entonces, nos pidieron una herramienta para hacer el puzzle. En aquella época la inteligencia artificial no es como ahora, existía, las técnicas se conocían, pero no había potencia de cálculo, como hay ahora. Y entonces, esto estaba muy limitado. Lo más que se consiguió hacer fue dar una pieza, cuáles son de las que están catalogadas que puede probablemente ser parte del mismo puzzle. Bueno, y eso, digamos que les gustó, y luego seguimos trabajando en algunos temas con ellos también. Entonces empezamos a introducir el tema de imágenes y, como no, lo llevamos a nuestra tecnología original. Llevamos las imágenes a la red de sensores, añadimos también micrófonos y buscamos otro tipo de información que nos pedían los biólogos de Doñana, que es el estudio de la biodiversidad, a través del análisis de sonido, a través del análisis de parámetros ambientales. Y ahí empezamos ya a necesitar muchos datos que estos sistemas eran incapaces de mantener, y empezamos a conectar este mundo con las nubes, es decir, con redes externas y bases de datos externas. Y hecho eso ya, aquí el procesado está muy limitado, esto requiere mucho, se iba haciendo aquí. Y esas son ideas que hemos ido trasladando al resto de los proyectos y en el presente también está. Una vez que ya tenemos toda la potencia de cálculo para trabajar en diferido, con toda la escalabilidad posible, ya empezamos a hacer análisis mucho más potentes, basados en inteligencia artificial y en otro tipo de modelos. Y ya empezamos a añadir más sistemas, imágenes de infrarrojo, por ejemplo, esto fue un proyecto de detección temprana de incendios, imágenes multiespectrales de satélite y imágenes hiperespectrales, que estamos usando en muchos otros proyectos. Pero claro, aquí la cantidad de datos es enorme. Por ejemplo, una imagen de esta puede ocupar 4 gigas. Entonces eso es imposible de manejar, salvo en sistemas escalables como son las nubes, ¿no? Y ya como vimos que esto del modelado empezábamos a dominarlo, pues como no, nos buscamos otra piscina donde tirarnos, que es la generación o la identificación de fenómenos ambientales, por ejemplo en el tema de la sequía, y el desarrollo de gemelos digitales para poder hacer, yo le llamo proyecciones, no me atrevo a decir predicciones, pero bueno, proyecciones acerca de diferentes entornos, diferentes condicionantes, cómo nos hacen evolucionar. Por ejemplo, en este caso era de gestión y monitorización de acuíferos, ¿no? Bueno, y ahora sí, volvemos a este proyecto. Este es un proyecto que se desarrolló aplicando muchas de las ideas que hemos ido desarrollando en el resto de los proyectos de investigación, pero este es de transferencia. Y aquí, para mí es importante, y además es un orgullo decir que, bueno, trabajamos con Soltel, que es una empresa de informática, en aquel momento era una empresa mediana, ahora ya es una gran empresa por número de trabajadores, y trabajamos también con CETAIS, que es un centro tecnológico que está en Badajoz, muy cerca de la capital, que es un centro tecnológico muy particular, porque es un centro tecnológico dedicado a temas agrícolas, que es privado. O sea, todos los socios que son privados. Por ejemplo, esto es una foto de una de las fincas de CETAIS y los propietarios son todas las industrias que hay alrededor. O sea, que hay un montón de industrias que son socios partícipes. Y ha ido creciendo, y ya hoy en día, cuando empezamos a trabajar con ellos, hace 6 años, ¿puede ser, Diego? 6 años por ahí. Había 30 investigadores, ahora hay 90, no tenían proyecto europeo, ya llevan 6. Es decir, que es una gente con una proyección impresionante. Entonces, su finca la utilizamos para todos los experimentos y nos llaman para todos los experimentos que hacemos. Este fue uno de los primeros, no fue el primero, fue el segundo o el tercero. Y en este caso, bueno, pues la idea es determinar, o el objetivo es determinar la productividad de una plantación de tomates industriales a partir de imágenes fotográficas. Ya habíamos hecho un intento antes aquí con cámaras hiperespectrales que no resultó muy exitoso, ese es el tema también muchas veces de la transferencia, empezamos a trabajar y no se sabe si realmente esto va a funcionar o no. No lo fue, primero porque las cámaras en aquel momento, aparte de costar 40.000 euros, pesaban unos 25 o 30 kilos, entonces, toma, estas cámaras que tienen 200 metros, andar moviendo esto, pues realmente era complicado, ¿no? O sea, que había que sortear de que le tocaba mover la cámara, básicamente. Y el caso, estas son las cosas que en investigación en laboratorio no ocurren, ¿no? Y entonces al final se decidió emular a los expertos. Los expertos se sientan aquí, se ponen delante, le echan un vistazo a cada una de las camas, ¿no? Que son estas calles, y te dicen cuándo es el momento de recoger y cuándo es el momento óptimo. ¿Óptimo para qué? Bueno, pues la idea es intentar seguir la evolución de la maduración del fruto y decidir cuándo es el momento óptimo.
entendiendo porque maduración, teoría, depende de muchos parámetros, color, tamaño, firmeza, morfología, composición, pero el experto que está allí mirando la composición nutricional como que no se la sabe. Entonces al final opera, digamos, por experiencia, ¿no? La idea era replicar esto con un sistema más automatizado, analizando imágenes. Pero claro, nosotros lo que tenemos no son tomates como este tipo, ¿no?, de invernadero, tomates estos son más típicos de ensalada o de guiso. El tomate industrial está pensado para ser plantado mecánicamente, está pensado para ser regado automáticamente y para recogerlo, hecho automáticamente, mecánicamente, o sea, por medios mecánicos. Y realmente la plantación, a lo que hemos visto antes, es esto, no es esto. Luego os lo voy a enseñar, pero aquí por metro cuadrado, si alguien apostara, ¿cuántos tomates podemos decir que hay aquí? Pues en torno a 250. O sea, esto es inimaginable si no lo ves en persona. Entonces, los medios de recogida mecánicos se estropean y si no, pues nada. Pero aquí lo importante es que sean maduros. ¿Y qué se entiende por maduro? La definición científica de maduro. Os voy a poner el ejemplo de lo que se entiende por maduro. Esto que hay aquí es una máquina que se utiliza después de haber recogido, se pasa a una de las fábricas, el tomate que se utiliza aquí, que es de pera, se emplea para zumo, no se emplea, algunos para venta directa, pero la mayor parte para zumo, porque es un tomate que tiene más durabilidad, es más jugoso, es un poquito más dulce, y entonces para el tema de zumo de tomate y para cualquier derivado o producto en el que se utilice como componente o como ingrediente es muy importante. Y entonces pasan después de recogerlo por esta máquina y os voy a enseñar cómo funciona la máquina, para que os hagáis una idea de lo que entiende la industria por tomate maduro. A esa velocidad va, eso no está acelerado. Ahora va despacio, fijaos, aquí hay como unos dedos neumáticos, van mirando los tomates, los van empujando, los van quitando del medio, a una velocidad impresionante. Fijaos que algunos, aunque los retiras, terminan cayendo, evidentemente, ¿vale? Porque esto es imposible que funcione al 100% bien, pero la cantidad y vamos, ya quisiéramos nosotros, a mí esta máquina siempre me ha dejado bastante sorprendido. Ya quisiera yo que lo que nosotros hacemos funcionara así, ¿eh? O sea, hay que marcárselo como un reto. Yo creo que es una máquina muy curiosa. Entonces, al final, ¿qué se entiende por tomate maduro? ¿O qué se entiende por productividad en la cosecha? Conseguir muchos tomates rojos, porque al final es lo que discrimina a la máquina, y le van a pagar al productor por el peso de los rojos. Los verdes ni los pesan. Entonces, volumen de tomates rojos frente a verde, por lo que nos interesa cuál es el número y cuál es el tamaño. Eso en principio es lo que nos interesa, medir, contar números o estimar números y tamaño, para poder decidir cuál es el momento óptimo de esa recogida, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que desarrollar el sistema que funcione? Por ejemplo, el muestreo. Es decir, tenemos que ir tomando fotografías de cada una de las camas. Y entonces aquí uno de los objetivos es seleccionar cuáles son los puntos que hay que muestrear, intentar minimizarlo el menos posible, pero la idea es ir tomando, tantas no se toman, luego explicaré un poco las reglas que al final llegamos a deducir. Y también hay que reducir la influencia de la luz solar. Si queremos hablar de tomates rojos, ¿qué pasa si el día es verano y es así? El color cambia. La máquina, a la vista de la fotografía, puede estar cambiando, pero sin embargo el color del tomate puede ser el mismo, ¿no? Entonces, esto es importante, hay que reducir la influencia de la luz solar y también hay que reducir la influencia de la perspectiva. Si estamos hablando de tamaño, en principio se hablaba de tamaño, luego al final eso se descartó, luego veréis por qué. Entonces depende de la posición en la que tomes, va a cambiar completamente, porque la proyección deforma los elementos que hay aquí. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, lo voy a ir explicando a medida que vamos planteando cuál sería la solución. Segundo problema, aforamiento, es decir, intentar contar lo que hay en una escena. Ya tenemos esta foto, hay que contar. ¿Contar qué? Bueno, pues contar y clasificar los visibles por área,
Para eso, esa es la parte que es responsabilidad nuestra y utilizaremos una técnica concreta de inteligencia artificial, un clasificador basado en redes convolucionales. Y luego hay que estimar los totales por área, es decir, nosotros vamos a contar los que se ven en superficie, pero debajo hay muchos más que no se ven y que están ocultos. Y eso hay que deducirlo. ¿De dónde? De lo que hay en superficie, no hay más. Esa parte, para nosotros, no es nuestra responsabilidad, aunque luego al final no estaba dentro del proyecto, pero nos está cayendo ahora tener que resolverlo. Luego explicaré un poco cuál es el problema que se ha visto ahí, ¿no? Y aquí, en principio, ya vamos a utilizar una predicción lineal que no ha dado buenos resultados y vamos a tener que recurrir también a inteligencia artificial en esa parte, ¿vale? Porque aquí hay muchos más parámetros de los que parece. Y por último, si tomamos muestras, hay que geolocalizarlas, hay que tener claro dónde está y luego a partir de esta hay que estimar el área completa, ¿vale? Entonces hay que hacer de nuevo una extrapolación, ¿no?, a lo largo. No basta con sumarlos, sino que hay que extrapolar los que no se están contabilizando, ¿vale? Bueno, eso tampoco era tarea nuestra, era tarea del centro tecnológico, ¿no? Eso sí lo resolvieron relativamente bien. Entonces la idea al final es que tendríamos un sistema en el que el usuario simplemente va tomando las fotografías, en principio, se las pasa. Nosotros hemos desarrollado un sistema de clasificación y de aforamiento para imágenes en un servidor dentro de estas instalaciones de la Politécnica, a través de una aplicación móvil. Luego enseñaré alguna idea de esa aplicación, se le manda la información y este devuelve el contaje, las que ve y cuántos son rojos, cuántos son verdes. Con esa información, la otra empresa, la de informática, desarrolla en sus propios servidores una aplicación de explotación donde ya geolocaliza y realiza todas las inferencias estadísticas basadas en la información que recibimos desde aquí. ¿Por qué esta estructura? Básicamente estamos trabajando tres entidades separadas. Para nosotros, que la base de conocimiento esté en un servidor es muy útil porque podemos estar modificando los algoritmos de aquí sin que eso afecte al software que están utilizando en la captura. Y además, mientras lo resolvemos o no, hacemos un servidor de pruebas que permite que los de explotación puedan contabilizar, aunque sean datos simulados, y puedan hacer que los suyos vayan agregando y vayan probando sus propias funciones. Es decir, el trabajar a través de distintos servidores en la nube nos permite que tres entidades totalmente distintas puedan trabajar de forma autónoma y luego podamos actualizar los algoritmos sin que se vean afectados los demás. Entonces, esa es una de las cosas que hemos aprendido cuando estábamos trabajando en la nube y que aquí lo reproducimos prácticamente siempre en todos los proyectos. Solo al final, cuando ya lo demos por cerrado y creamos que es importante, trasladamos esa inteligencia al propio sistema de captura. Pero en principio, a la hora de trabajar y desarrollar los proyectos, esta estructura es muy útil, ¿vale? Entonces por eso me gusta ponerla en valor. Bueno, centrándonos en la parte de análisis inteligente. El objetivo para nosotros es desarrollar un algoritmo de análisis que básicamente introducirle ciertos datos me va a obtener unos resultados. En este caso los datos es una imagen y como resultado me va a indicar, en este caso, dónde y cuántos tomates verdes, rojos, tal, observa. Bueno, para hacer eso, digamos, tenemos que ser capaces de desarrollar un modelo que extraiga lo que nosotros deseamos de la información que tenemos aquí. Digamos, el procedimiento científico que había antes de que se desarrollara todo esto del procesado de datos, de la inteligencia artificial, básicamente que las personas o los científicos, basados en observaciones, iban intentando extrapolar o definir modelos con los que iban comprobando si los resultados que se obtenían se ajustaban a los datos. Y luego intentaban incluso hacer predicciones. Oye, si hago esto, debería pasar tal cosa. Ejecutaba ese experimento y observaba el resultado. Cuando llega el mundo digital, los fenómenos, en lugar de ser experimentales e interactuar directamente con los científicos, los fenómenos los grabamos. Tenemos un montón de datos de distintas situaciones. Y ahora el procedimiento de extraer modelos se puede hacer también de forma automática. Esos modelos, si conseguimos resolverlos y comprobar que se ajustan bien a los datos observados, bueno, pues digamos que el modelo me resuelve ese problema.
Es importante contrastar siempre el modelo con datos que no se han usado para obtener ese modelo, porque digamos el proceso de extraer el modelo es este. Le damos los datos observados, en este caso las imágenes, pero también le damos los resultados, es decir, cogemos imágenes y nosotros manualmente vamos etiquetando y vamos decidiendo dónde están los rojos, dónde están los verdes. Con esa información generamos un entrenamiento que obtiene como resultado el modelo. Si ahora cogemos ese modelo y lo utilizamos para analizar datos que no se han usado en su entrenamiento, podemos observar, es como hacer predicciones, podemos observar si esos resultados se ajustan o no a la realidad. Entonces ese es más o menos el procedimiento que se sigue con los sistemas de inteligencia artificial. Nosotros en este caso hemos utilizado como técnica de inteligencia artificial las redes neuronales computacionales. ¿Por qué? Primero, porque es un algoritmo, bueno, que computacionalmente el aprendizaje es muy complejo, es pesado, pero los modelos, una vez que se extraen los modelos, necesita pocos recursos informáticos para su ejecución, son muy eficientes, son muy rápidos y se pueden incluso trasladar a equipos que no tienen demasiada potencia de cálculo. Hoy en día pensamos en los móviles, pero para mí, que soy viejo, un móvil tiene una potencia de cálculo enorme comparado con el ordenador que yo tenía en Reina Mercedes, para toda Reina Mercedes. Un móvil con 2 GB, 4 GB, cuando teníamos uno de 32K para toda Reina Mercedes, quiero decir que para mí eso es mucha potencia de cálculo. Entonces, esto se puede ejecutar en sistemas de muy poca potencia de cálculo y son muy eficientes. Pero los modelos, el entrenamiento es muy complejo, es muy pesado y por eso lo hacemos en la nube. Por eso es importante también tener esos servidores. Entonces aquí realmente ¿qué tenemos? Una simulación de la forma en la que los matemáticos pensaban que funcionaban las neuronas. Es decir, hay un montón de neuronas y aquí lo que intentamos es ver cuál de estas conexiones tiene más peso a la hora de extraer información. Digamos que el modelo al final es qué peso dentro de una estructura neuronal hay que utilizar para obtener esa información. Entonces esto no es el modelo científico en el que nos enseñan, nos definen una serie de conceptos y nos dan un modelo matemático sencillo que explica la realidad, no. Aquí lo que se consigue es una estructura neuronal con un montón de coeficientes e interpretar eso no es interpretable. La gran ventaja que tiene el conocimiento antiguamente había que trasladarlo mediante aprendizaje, enseñanza, y el conocimiento ahora se traslada simplemente copiando los coeficientes de un sistema a otro. Otra cosa es que eso sea interpretable, que podamos analizar exactamente qué es lo que está observando en cada caso. Eso es muy difícil. Bueno, pues utilizamos esto y concretamente un algoritmo muy conocido, ya, hombre, esto ha quedado muy... Es que esto está evolucionando a una velocidad de vértigo. Digamos, no es que haya quedado obsoleto porque sigue siendo, ahora vaya a ver cómo funciona bastante bien. Pero digamos que ya hay muchos algoritmos más complejos, más eficientes que este. Esta es una red neuronal que tiene una ventaja. Ya está preentrenada para análisis de imágenes. ¿Qué significa eso? Que en las primeras capas de la red neuronal ya están entrenadas para obtener información acerca de los píxeles y características dentro de la imagen, bordes, puntos singulares, color. Entonces solo hay que entrenar las últimas capas, que son a través de las cuales esa reunión de características conforma los objetos. Eso facilita que el entrenamiento ya no sea tan pesado, ¿de acuerdo? Entonces esta es una de las grandes ventajas de utilizar esta tecnología, YOLO, que esta parte ya está preentrenada. Otra ventaja es que el etiquetado, cuando vamos a definir qué es un tomate rojo, verde, tal, se usa con regiones rectangulares. Esto parece una tontería, pero los que han tenido que etiquetar regiones no rectangulares, sé que la vista se les queda en ellos. Explico un poco la idea. Fijaos lo que es capaz de hacer YOLO. Si está correctamente entrenado, en este caso para coches, personas, autobuses, fijaos, marca con un cuadrado dónde encuentra cada uno de los objetos, incluso aunque esté parcialmente oculto. La forma de entrenarlo es igual. Tú marcas aquí y dices esto es un coche, marcas aquí, esto es un coche. La forma de entrenar antes de YOLO era dibujar toda la forma, porque decían es que la forma es importante, y es verdad. No marcar la forma hace que necesitemos muchas más imágenes de entrenamiento para que extraiga
lo que es común en estas dos fotogramas. Pero con más imágenes de entrenamiento, el sistema es capaz de soslayar y de identificar el objeto a pesar de que hay elementos que no son del objeto dentro de ese área. Entonces es una cuestión de número. Con muchas imágenes se extrae mejor las características, se entrena mejor y se extrae mejor las características. De hecho hay quien dice, por ejemplo en este proyecto, que no hacía falta ni siquiera encontrar los tomates rojos y los verdes, que con un número suficiente de imágenes, estas son las discusiones metafísicas del grupo de investigación, con un número suficiente de imágenes debería darnos directamente el 20, 30, 40, no decirnos dónde están los tomates, decirnos cuántos hay directamente. Hombre, eso va un poco más allá de lo que es esto, ¿no? Pero es cierto, es cierto. Ahora, ¿cuántas necesita? Luego veréis la cantidad de imágenes que hemos manejado aquí y no hemos llegado a lo que aquí se necesita. Esto, para que funcione bien, necesita miles de imágenes, para que llegue a esta fiabilidad. Fijaos que aquí pone incluso la fiabilidad de la detección. Está en una confianza del 900 o del 99,9%. La confianza de que está detectando bien ese elemento. Aquí hay otro ejemplo que se ve más claro, ¿vale? Entonces es capaz de encontrar los objetos si se entrena lo suficiente. Cuantas más imágenes, mejor es el resultado. Y además, fijaos, en menos de 2 segundos, yo aseguro que tarda menos, hoy en día tarda mucho menos, ¿no? Esto está sacado de un artículo que es relativamente antiguo. Bueno, pues nosotros lo que nos enfrentamos es a esto. Aquí hay que contar tomates. Claro, esto, para el que está allí mirando, ya es difícil. Para el becario que tenemos etiquetando, os aseguro que es una pesadilla. Aquí hay algunos. ¿Ah? Es una pesadilla. Bueno, ¿cómo tomamos los datos? ¿Se pueden tomar de cualquier manera? ¿Cómo hacemos las primeras tomas para poder entrenar el sistema? Pues entonces aquí lo primero que hicimos fue definir un protocolo de captura. En el protocolo lo primero que había que hacer es añadir una diana con un patrón de blanco y negro, básicamente para obtener los parámetros de la luz que había en ese momento, de la luz solar, para poder quitar la influencia que pudiera tener esa luz y normalizar las imágenes. Ya adelanto que después vimos que no hacía falta. ¿Por qué? Porque tomamos tantas imágenes, tantas épocas distintas, que al final el algoritmo se abstrae también de eso. Pero en principio había que tomarlo así. Cuento eso porque es importante saber no solo los pasos que te llevan al éxito, sino aquellos que no llevan a ningún sitio. Porque se aprende más de eso, como decía Edison, yo he aprendido 999 formas de no hacer una bombilla y solo una de hacerla. Pues con esto es igual, ¿no? Entonces hay cosas aquí que en principio parecen lógicas y luego sin embargo ves que no son necesarias. ¿Pero por qué? Porque este algoritmo es capaz de abstraerse de eso. Pero estas no, esta había que ponerla. Aquí delimitamos el área con estos marcadores, con estas bolas. Y el área ocupada, las cámaras tenían una distancia entre los centros de 1,20, pues marcamos 1,20 por 1 metro. Y estas no se podían evitar. Es importante tener constancia del área. ¿Por qué? Porque cuando hagamos el contaje automático, tenemos que contar solo las que hay dentro del área. Por un lado, realizamos correcciones geométricas. Luego vimos que no era tan importante, pero hay que tener cierto cuidado porque aquí si la proyección o si el ángulo en el que se toma no es correcto, podríamos estar tapando mucho. Entonces, más que por eso, más que por la geometría, porque de nuevo el algoritmo se va a abstraer de eso. ¿Vale? Sin embargo, pero por lo que sí es importante es porque si queremos contabilizar lo que hay debajo y deducirlo de lo que hay arriba, la única forma de contar lo que hay aquí es a mano, ¿eh? Entonces fijábamos esto en el suelo, tomábamos la foto y luego había que sacar todos los tomates y contarlos, todos los rojos, todos los verdes, porque es la única manera de tener datos para poder, de los que se vean superficialmente, poder extrapolar los que no se ven de ninguna forma, están debajo. Y esto había que repetirlo en diferentes puntos de la finca. ¿Cuántos datos? Cuantos más mejor. Entonces, en principio, ahora lo vayáis viendo, este detecta todos los tomates, el algoritmo los detecta todos los verdes, todos los rojos, pero al final solo nos interesa los del centro, que es la manera de correlacionar con lo que manualmente se va a medir, ¿no?
Luego tenemos, dentro del protocolo de captura hay que definir en qué puntos concretos de la cama se va a tomar. Entonces, podríamos pensar que un muestreo uniforme sería lo lógico, pero claro, si la cama es uniforme, no hace falta que tomemos tantos datos. Entonces, ellos siempre hablaban de 3, yo les decía que 10 para que por lo menos estamos hablando de la parte más corta de la finca, unos 100 metros, y la parte más larga, 200 metros. Es decir, por lo menos para tener garantías de uniformidad, tiene que tener más datos. De hecho, estadísticamente te dice que tiene que ser 30, pero bueno, 30 les parecía mucho, yo estoy de acuerdo porque aquí, después de 4 horas al sol, ya os digo que no aguantaba uno. Pero luego, además, las camas pueden ser discontinuas, puede haber tramos secos porque el riego automático ahí se ha obstruido, puede haber tramos encharcados porque se ha anegado, se ha roto la tubería, y puede haber malas hierbas. Donde hay malas hierbas hay poco tomate. Entonces, ahí al final, si los tramos son cortos, hay que simplemente saltárselos, eliminarlos, y lo que hay es que dividir en segmentos que sean uniformes, contabilizarlos y tomar de 1 a 3 capturas. Esto, digamos, después de muchos experimentos. Pero realmente esto es lo que proponían ellos, y yo lo que decía que era mejor hacerlo casi aleatoriamente. Es decir, con esta información, lo suyo es determinar qué tipo de distribución tiene toda la finca, con idea de que a partir de la distribución, por ejemplo, si es de distribución normal, pues bastaría con 30, algo más de 30 puntos aleatorios en cualquier posición, caiga incluso aunque sea seco o en tramos. Mucha casualidad es que caiga 30 veces en uno seco. Entonces, bastaría con eso para que después simplemente, haciendo un promediado y escalando la superficie, ya dé. Entonces se tomaron primero de forma planificada y luego se vio que la estadística permitía, con una buena aproximación, hacerlo de forma estadística. O sea que al final, en la siguiente, simplemente no se puede decidir aleatoriamente estando en el campo, sino en el plano. En el plano aleatoriamente se fijaban los puntos y ya directamente te dirigías allí, ¿no? Bueno, y luego hay que planificar las campañas. Aquí se hicieron seguimiento en dos campañas, en 2020 y en 2021, con 4 parcelas distintas, en distintas zonas, con idea de ir viendo la evolución que iba teniendo a lo largo de la campaña, ¿no? Desde que estaban más verdes, pues aquí prácticamente estaban casi recién plantados los plantones, porque estos no van con semillas, van plantados en pequeños plantones, y hasta que al final prácticamente estaban, la gran mayoría eran un fruto rojo y era el momento de cogerlo. Total, que teníamos útiles, se tomaron más, pero útiles unas 800 imágenes. Claro, etiquetar 800 imágenes, ya os podéis imaginar, podéis encontrar becarios, pero que le dure la vista como para eso, ya os digo que es difícil. Entonces, ¿qué hicimos? Pues una de las herramientas que ya utilizamos en otros proyectos y que desarrollamos a lo largo de los proyectos, la adaptamos para este, de manera que en principio íbamos a hacer una normalización de imágenes, una transformación de perspectiva y una corrección de luces. De hecho, se hace porque esto realmente no requiere mucha potencia de cálculo, pero después hemos visto que tampoco mejora significativamente las detecciones, si estas se han tomado en los distintos ambientes, días de luz, días de soleado, días de mucho sol, de poco, a horas más tempranas, con la luz cenital, con la luz lateral o días nublados. Entonces, si hay suficiente, eso no es necesario. Pero como siempre los cogíamos a partir de mayo, incluso el mes de agosto, porque también a coger, pues digamos que estaba un poquito sesgado el tema de la luz. Entonces esto se hace de forma automática, ¿vale? Y luego el etiquetado, etiquetar una a una. Ahora vamos a ver cuántas salen, os van a sorprender. A la vista salen muchas, esto y 800 imágenes, en fin, esto requiere mucha paciencia y requiere muchas personas para hacerlo. Nosotros estamos entrenando continuamente a través de internet. Cuando nos ofrecen, oye, señala en esta imagen, voy a comprobar que eres humano, señala si hay aquí, no es solo para comprobarte a ti, ¿eh? Estás entrenando un sistema a detectar esos objetos también, Entonces, claro, aprovechan que hay mucha gente, poca carga para muchas personas, para generar un número muy elevado de entrenamientos, pero claro, aquí no. Entonces lo que decidimos fue realizar un etiquetado semiautomático.
y adaptamos la herramienta para hacer ese etiquetado semiautomático. Y de camino facilitar la documentación de resultados, incluso ejecutando por lotes esas operaciones. La herramienta tiene estas vistas, que bueno, yo creo que es mejor que os las enseñe y así directamente veis las cosas que es capaz de hacer. Digamos que podemos editar e ir añadiendo las distintas áreas, ¿vale? Aquí, o podemos decirles, nosotros lo que hicimos, luego lo vamos a explicar con más detalle, preetiquetar un número inferior y utilizar esos propios resultados para facilitarle a los siguientes el etiquetado. Entonces yo puedo decirle, comunicarme directamente con la herramienta de análisis y decirle que me analice esta imagen y me entregue las áreas. Lo que está tardando es por la comunicación, pero fijaos, ya ha empezado a marcarme dónde ve los rojos, dónde ve los verdes. Voy a ver con más detalle. Fijaos dónde los encuentra. Incluso aunque parecen, este de aquí parece que no está, sí hay uno. Sí hay uno. ¿De acuerdo? Entonces funciona bastante bien. Otra cosa es que hay algunos casos, como este de aquí, donde aquí 3 no hay 2, porque está contabilizando varias veces, no sabe si está obstruido o no está obstruido, y ahora sí solo son 2. Entonces le podemos aplicar filtros de máxima verosimilitud. Lo que hace es de las distintas áreas intentar deducir si hay solapamiento, si son distintas o no son distintas. Entonces busca la de mayor verosimilitud. Entonces algunas las ves, otras no, por eso el etiquetado semiautomático. ¿Cuál es la idea? Pues que las personas que están haciendo el etiquetado, la herramienta les facilite, bueno, mirando esto. Fijaos la capacidad de penetración que tiene. Aquí, aunque no lo parezca, sí está, ¿eh? Entonces, detecta todo, no solo los tomates, hay que detectar también la diana para poder hacer la corrección de luces y hay que detectar también los marcadores de borde, porque, voy a dejarlo aquí, porque si yo le pongo el filtro de escena, mi idea es que me ofrezca el contaje de lo que ve dentro, solo de lo que ve dentro. ¿Vale? Entonces esa es un poco la idea. Entonces con esta herramienta las personas solo tenían que ir validando cada una de estas áreas, comprobar si realmente la clasificación rojo-verde les funcionaba. Voy a poner uno que tenga más rojo. Posiblemente esto. Si le doy la orden de etiquetar. Sí, esto tarda más porque está enviando la imagen a través de mi móvil, al servidor, ¿no? Pero fijaos, hace el contaje bien. Este no es verde, ¿eh? Perdón, este, al revés, este sí es verde. ¿No? Lo está marcando, no sabe si es verde o rojo y tiene los dos. Si le doy la máxima verosimilitud me dice que es verde. Porque no es que sea verde, sino que los que están asolanados, los que están quemados por el sol también se descartan, ¿no? Dentro de lo posible, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que esta es un poco la filosofía de lo que hay aquí. Entonces, para ir mejorando, a las personas que hacían el etiquetado les ofrecíamos los resultados previos del etiquetado. ¿Qué conseguíamos con eso? Primero que validaran los resultados muy rápidamente y luego ya solo tenían que dar una segunda pasada con el zoom para quitar los que eran anómalos y encontrar los que faltaban. Entonces, gracias a eso se ha conseguido una fiabilidad bastante alta, ¿no? Entonces, digamos que en la primera, voy a hacerlo por aquí, en el etiquetado previo se tomaron solo un subconjunto, se tomaron 80 imágenes. De esas imágenes, solo una parte de ellas, un 75%, se usaron en el aprendizaje y el otro 25% que sí estaba etiquetado, se van a usar para validación. Esas se usan para validación. Se la mandamos a esta herramienta y le preguntamos si observa en rojo las que son rojos, se observa algunas que no están, y entonces me genera el número de
falsos positivos, ¿no? Falsos negativos, verdaderos positivos. Nosotros sabemos cuántos hay, le decimos que la analice, comparamos con los que hay y utilizamos como métrica el recall. El recall básicamente lo que me dice es cuántos objetos significativos del total que hay es capaz de extraer. Entonces, si extrajera un 100%, significa que extrae todos los frutos. En principio, nosotros nos bastó en la primera aproximación con conseguir un 70%. Y a partir de ahí, en el primer entrenamiento, a partir de ahí, utilizando los propios resultados del entrenamiento, hicimos ahora el etiquetado incremental con 4 personas más. Esas 4 personas estaban supervisadas por el que hizo el primer etiquetado. Entonces, usan el preetiquetado, comprueban y corrigen, y los resultados se vuelven a emplear dividiendo el 75% y el 25% para entrenamiento y para validación. Y eso lo iterábamos 4 veces, 5 fueron, 5 contando esta, 4 veces, y en cada ocasión íbamos mejorando el modelo y repetíamos, pero no con las mismas imágenes, sino con nuevas imágenes. En cada tanda, pues hacíamos 100 nuevas imágenes. Bueno, haciendo el resultado, evaluando el resultado, vamos viendo cómo evolucionan los aciertos. Esto, digamos, es el entrenamiento, los resultados por entrenamiento, y cuando usamos imágenes que no están catalogadas, están etiquetadas, pero no se han usado en el entrenamiento, observamos cuál es el nivel de aprendizaje. Con estas curvas vemos cómo va aprendiendo. Entonces, si os fijáis, para entrenamiento usamos primero un subconjunto pequeño, luego añadimos otra, para validación un subconjunto pequeño y luego añadimos otro. Pero este nunca se utiliza en el entrenamiento, en ninguna de las fases de entrenamiento, nunca. Entonces, estos son siempre imágenes nuevas, que no se han usado nunca en el entrenamiento. Entonces, haciendo eso, llegamos en torno, creo recordar que eran a 400, casi 500, y ahí lo dejamos, y esas curvas, digamos que se pueden analizar teniendo en cuenta la forma para ver si realmente el sistema está aprendiendo o no está aprendiendo. Por ejemplo, si la curva con la que se está entrenando dice el modelo cuando va aprendiendo que va mejorando, y con las que estamos usando con las de validación vemos que sigue esta curva, que se ajusta, cada vez se parece más, significa que es capaz de detectar incluso imágenes que no ha visto nunca, y lo hace bien. Cuantas más imágenes, mejor lo hace. Esto es un buen ajuste, significa que está aprendiendo bastante. Si el sistema no mejora con el número de imágenes, significa posiblemente que no es capaz de conseguir extraer el modelo con los parámetros que le estemos dando. Y si hace esta curva básicamente lo que significa es que si ha mejorado es porque ha ido memorizando los resultados y ha encontrado los mismos patrones. Pero cuando el número de imágenes que no estudió va aumentando, cada vez se equivoca más. No ha aprendido. Ha estado memorizando, no estaba aprendiendo. Entonces, ¿qué hemos conseguido nosotros? Pues básicamente hemos conseguido esto. No llegamos a las 800, pero al sobrepasar prácticamente, al alcanzar prácticamente el 90% de acierto, el proyecto ya no dio más de sí, y aquí terminamos, porque una de las cosas que tiene la transferencia es que los recursos son limitados y el tiempo también. Entonces, lo que se le puede pagar a la gente por quedarse ciega haciéndolo, pues está limitado también, y el tiempo que se le puede dedicar a esto. Nosotros estábamos contratando estudiantes que, bueno, tienen un periodo en el que pueden trabajar, y el resto del tiempo somos nosotros mismos los que decimos que no deben seguir trabajando porque ya tienen que dedicarse a lo suyo. Pero digamos que con esto dimos por buena la detección, ¿no? Alcanzar casi el 90%. No llegó, pero vamos, casi el 90%. Pero en el proyecto se pedía llegar a un TRL alto, ¿no? Es decir, a un nivel de madurez tecnológico alto. Eso significa que el sistema debe estar muy próximo a lo que un sistema comercial requeriría. Entonces, lo que no podemos a un sistema comercial, a alguien que está trabajando en el campo, es decir, oye, que tienes que ir poniendo bolitas aquí
Tienes que ir pinchando, haciendo fotos y aquí esto reproducirlo por todo el campo. Eso es absurdo porque el trabajo que tiene es enorme. Para nosotros no nos quedaba otra porque hay que hacer el contaje para los ajustes, pero al final lo que le viene bien a un usuario final es ir con una cámara, ir tomando fotos y ya está, no preocuparse de nada más. Lo que ocurre es que las fotos no se pueden tomar así de cualquier forma. Entonces, ¿qué hemos hecho? Desarrollamos una aplicación para móvil que tiene este aspecto, cuando no está enfocando a algo, cuando está enfocando una escena tiene que me permite con el dedo mover estos puntos para calibrar la escena. Pones en el suelo los marcadores, lo fijas no es un trípode siquiera, para que sea más cómodo, era simplemente una pértiga pequeña, y en la que tú podías definir el ángulo, y esto es un móvil normal y corriente. Entonces, con esta pértiga y este móvil, observando la escena calibrada, se cogía manualmente y se marcan los puntos. Entonces ya sabemos que este área tiene exactamente 1,20 por 1. Le decimos que ya está calibrada la cámara y con esa nos venimos aquí. Y ahora vamos, con esta línea, tengo que ir marcando los bordes o orientarme para ponerme frontalmente en la cama. Dice, bueno, ¿y si lo tumbo más o si lo giro? Si lo giras, se salen las líneas de la cama, no te vale. Pero si lo tumbas más o no lo tumbas, se está utilizando un sensor del móvil que me da la orientación del móvil. Si la orientación no era la misma que el botón de tomar la foto desaparece. No podemos tomar la foto. Entonces hay que colocarlo en posición. Cuando se vea el botón de tomar la foto, es que está en el mismo ángulo que se calibró. Y entonces ya puedes tomarla. Eso nos asegura a que están todos tomados al menos de la misma forma y que la escena va a estar calibrada. Luego estos parámetros de dónde estaban los puntos de calibración se transmiten junto a la foto para que después el sistema de etiquetado, el de reconocimiento, sepa que solo debe contar este área. ¿Vale? Entonces, digamos, es una adaptación para hacer que esto tenga una proyección o una aplicabilidad más clara, porque no le puedes pedir a la gente del campo que vaya clavando estacas con los marcadores, eso es absurdo. ¿Vale? Bueno, pues gracias a esto, digamos que sí se consiguió que ese proyecto, digamos, ya se está planteando pedir a través de la empresa esta de informática ya una subvención para terminar de sacar un producto comercial. Al final, la estructura que queda, que para nosotros es muy cómoda, es el usuario va con la pértiga y el móvil, da igual el móvil que sea, con una aplicación propia para tomar las capturas, solicita que le envía a nuestro servidor directamente desde el campo si tiene posibilidad y si no lo hace después, manda todas las fotos, solicita que se haga el cálculo y él nos entrega los resultados con un fichero de texto muy sencillo. Podría enseñaroslo ahí también, un fichero de texto muy sencillo, indicándome dónde están los rojos, los verdes y el total. Con esa información le pasaría los datos al servidor de explotación de la otra empresa y a partir de aquí ya se hace la inferencia y la extrapolación estadística a toda la finca. ¿Qué ventaja tiene esta estructura? Como he dicho antes, nosotros podemos seguir trabajando aquí cambiando estos algoritmos. Por ejemplo, unos que vamos a intentar poner en práctica en los siguientes proyectos de reconocimiento en los que haya esta identificación es en los autoencoders, que dan una potencia, necesitan mucha potencia de cálculo, pero es una tecnología que es muy reciente y además permite generación de conocimiento, digamos, permitiría modelos más interpretables. Bueno, y evidentemente todo es mejorable. Aquí, por ejemplo, siempre me preguntan, ¿por qué no usáis drones? Porque tenéis que ir con las cámaras. Y tienen razón, en parte tienen razón. El primer motivo, los drones no son tan fáciles de volar a discreción. No porque sean difíciles, sino porque está prohibido. Los drones de juguete aquí no nos valen porque no tenemos seguridad de las distancias a las que se están tomando. Aunque se podrían hacer correcciones, pero tendríamos que tener marcadores en el suelo, entonces eso ya no sirve. Y después depende de la zona.
Sevilla es muy difícil volar un dron, solo hay un área que no hay que pedir permiso en 30 a 35 kilómetros a la redonda, ¿eh? Pero es que en esta finca menos, tenemos el aeropuerto de Badajoz a un lado y una base aérea militar con entrenamiento de combate al lado, que están pasando los cazas a 10 metros de nuestras cabezas, haciendo maniobras de combate, o sea que allí, como dicen ellos, no se puede ni sacar el globo en una fiesta de cumpleaños, no puede ni volar un globo, no. Pero da igual, si zonas de parques naturales están protegidos también, se puede hacer, incluso aquí se pueden volar drones, pero tiene que ser coordinado y ocasional, tú no puedes estar continuamente escaneando con drones, que es lo que necesitaría esto. Bueno, pero eso no nos corta, hay más tecnología, bueno, el problema además de los drones es adicional, tengo que asegurarme que en un flujo continuo de imágenes o de vídeo no estemos contando varias veces los mismos. Entonces, esto que hay tecnología en procesado de imágenes para evitarlo, en esta escena no es tan simple porque es muy compleja la escena. En el momento que vas cambiando, los objetos los ves desde perspectivas distintas y entonces es difícil identificar puntos comunes para descartarlos. Entonces es posible que los cuentes varias veces. Entonces tiene su problemática. Sí, se puede arreglar, se puede arreglar. Si tienen GPS, que ya los semiprofesionales lo tienen, como los que tenemos nosotros, pues puedes hacerlo asegurándote que las distancias hagan que no se solape. Entonces eso no es tampoco un problema grave. Pero claro, eso tampoco nos frena. Podríamos usar otras tecnologías, ¿no? Hicimos la prueba con nuestras mascotas favoritas en el departamento. A ver si consigo. Y pasó esto. No los metimos en los tomates, los metimos en una zona más sencilla, y bueno, pues la verdad, allí les gustó mucho, se sorprendieron mucho, pero esto no es tan simple como parece, porque en el momento que se metió en ese terreno ya podéis imaginar lo que le pasó al pobre perro. En fin, entonces, además, esto no representa ni siquiera lo que hay aquí. Aquí no ha llegado el barro hasta más arriba de la rodilla, y aquí tengo testigos. Entonces, allí no vamos a meter este. ¿Eso significa que no lo vamos a usar? Sí lo vamos a usar. La idea de esta tecnología, lo mejor en el caso del tomate, en este terreno, el perro no lo vamos a exponer tanto, porque vale un dinero, pero que identifique objetos, y dentro de un invernadero, hay centenares de aplicaciones para esto, ¿eh? Y de hecho están muy interesados, tanto ellos como freseros tenemos en Huelva, que también están interesados en utilizar esto con alguna adaptación, que ya estábamos pensando, para poder hacer inspecciones. Tiene primero que detectar, identificar y luego inspeccionar para posiblemente hacerle tratamientos específicos prácticamente a cada mata, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y bueno, nada, creo que con esto más o menos he hecho una versión panorámica de lo que era este proyecto y de las cosas que ocurren cuando los proyectos tienen que funcionar, no es solo publicar, ¿vale? Así que nada, me quedo a disposición vuestra si tenéis alguna duda o tenéis algún interés en algún aspecto de todo esto, ¿no? Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Aquellos se lo saben, aquellos saben lo que es el barro. Dime. Felicidades por la presentación. Con respecto al preetiquetado de las imágenes, ¿hasta qué punto eso después condiciona a la persona que está etiquetando un cierto sesgo, ¿no? Muchísimo. De hecho, una de las cosas que no he dicho aquí, porque no quiero que quede grabado, se va a grabar, bueno, da igual, no importa, es que uno de los etiquetadores dio por buenas todas las imágenes que dio el preetiquetado, y ni siquiera, yo creo que ni siquiera las validó, dijo, uy, esto va bastante bien, pues ya está. Pero claro, se detecta rápido si en lugar de sumar los resultados los haces por persona, ves que su sistema no ha aprendido nada, porque está dando los mismos resultados que daba al principio, entonces se ve a kilómetros quién está haciéndolo y quién no. Entonces ya le advertimos, oye, que no, hay que etiquetar de verdad y algo tiene que mejorar. Y utilizáis el tema del sesgo del género por el tema del daltonismo, ¿no? Es decir, que no sé hasta qué punto hacéis una prueba de si las personas... Tenemos uno en el departamento, no nos ocurrió llamarlo para esto, ¿verdad? Tenemos uno y no se nos ocurrió, sí. Evidentemente no iba a funcionar con ellos. Pero bueno, esa es una limitación. Es como si dice, mira, esta persona está impedida físicamente para andar.
no lo podemos meter ahí en medio, ¿eh? Si ya nos costaba a nosotros meternos ahí cuando eso está encharcado, ¿eh? Entonces, evidentemente esas limitaciones para trabajar en otras cosas valen, pero para eso no, eso está claro. ¿Alguna pregunta más? Nada. Yo quería preguntarte dos cosillas sobre la motivación del estudio. Al principio creo haber entendido que la diferencia era por los rojos o verdes, porque los que quieren son los rojos. Sí. Pero luego hemos hablado más, creo, de identificar el número de tomates que hay. Es que son las dos cosas las que hacían falta. Los tomates, los números de rojos. El número de... Es que lo que hace falta es el número de rojos, porque le van a pagar al productor por la cantidad de tomates maduros que entran en la fábrica. Y la cantidad es el peso que ellos van a tener de los clasificados con la máquina. Claro, pero lo que estamos viendo es que hay un aumento de la recogida. Eso es. Entonces, en realidad, con identificar la proporción de rojos que hay, ¿es suficiente o no hace falta el número? No, a ellos les interesa por la cantidad también. Es que además, ¿La cantidad varía con el tiempo? la cantidad puede variar incluso con la zona de la finca. Hay zonas más expuestas al sol o menos, maduran antes, maduran menos, otras zonas que están más regalas, que están más cerca de los hidrantes, se riegan de manera distinta a los que están más lejos, en fin, que tiene su... Y luego hay fincas distintas, es decir, no vale con decir, aquí ya la mayoría ya está aquí, es tan irregular muchas veces. La foto esta de la cama, esto la pusimos, bueno, me la pusieron a mí para que yo cayera en la trampa, de que esto era fácil, porque veía mucha uniformidad, entonces dijeron, mira qué finca tenemos, esto es fácil. La finca de verdad tiene mucho más irregularidades aquí, ¿eh? Muchísimas, y entonces no vale con un muestreo pequeño, no vale, tiene que hacer un muestreo más extenso y además con cierta fiabilidad. Entonces sí, al final cuánta proporción de rojo frente a verde a la hora de decidir, pero le tienes que dar una estimación al agricultor de qué cantidad, es que a lo mejor le interesa, no cuando estén maduros, sino que se le estropeen algunos con tal de que los que vengan haya mucha más cantidad que están en ese momento verdes. Lo mismo le interesa esperar, porque él, entre otras cosas, juega con otra idea que aquí no está. El tiempo, por ejemplo, no se está metiendo aquí, y la experiencia tampoco. Es decir, el agricultor sabe lo que es capaz de sacarle ese terreno. Y si esto le hace una proyección que es un 30% o un 50% de lo que él sabe que normalmente le da, aunque estén maduros los deja, prefiere que se le pudran, pero que salgan más los que están por venir. Entonces, sí, que la cantidad total les interesa. Sobre la máquina sensorial, esa Oh, persona que nos ha te la voy a poner. A mí me encanta, a mí me encanta. ¿No? Varias preguntas tengo. Primero, ¿por qué se llama, o sea, lo que hace es discriminar el rojo de verde, ¿no? Sí. Porque usa cámara. De todas formas, el nombre que usan los agrícolas, yo muchas veces, por ejemplo, yo he puesto aforamiento porque aforación, que es lo que ellos dicen, no lo encuentro en el RAE. Es decir, ellos tienen su propia nomenclatura para todo. Pero sí le llaman eso, sensorial, porque aquí ves solo los dedos, pero realmente encima hay una tira de cámara. Pero lo único que hace es visión. ¿Vale? Visión y además muy simple. Rojo, verde, fuera. ¿Y esa máquina que lo que está haciendo golpea los tomates, no los estropea? Los verdes no los quiero poner. ¿Y la tercera pregunta Empuja es, los verdes. ¿qué se hace con los verdes? ¿Lo sabes? Pues ellos normalmente dicen que los guardan para abono, cosa que no es verdad. Que lo dejan para darle de comer a los animales si alguien quiere recogerlo, pero lo que hacen es tirarlo. Las empresas no se quedan en eso. Deberían, pero eso significa coordinarse con otras empresas, montar un ciclo completo que incluya los residuos. Y, por ejemplo, ¿qué hacen ellos? La finca experimental, salvo que necesiten cambiar de cultivo, lo dejan en el suelo, ya tenemos abonado el siguiente. Se pudran que se pudren. Eso para el suelo es abono. Si con el error le da uno rojo, pues ese rojo queda estropeado ya. Si le da uno rojo está estropeado, claro, pero es que si le da además que lo saca, la máquina lo quita de la selección. Pero vamos, aquí se equivoca poco, la máquina. A mí me sorprende, además, esto no es una grabación mía, esto lo voy a internet, pero yo he visto esa máquina. Es increíble cómo funciona, es que la velocidad que estamos viendo es real, a la velocidad que va. Claro, es que esto es un tema industrial aquí, que haya un error de un tomate, ya no es que no lo seleccionen, es que lo golpea y se cae dentro, si se ven algunos, lo golpea y cae dentro. Eso no afecta al zumo, porque es que caen 1000 que sí, también. Entonces eso no afecta.
Eso no le preocupa. Al final lo que le pagan es por los rojos, se acabó. ¿Y qué es maduro? Lo que la máquina diga que es maduro. Y entonces lo que tienes que adaptarte a lo que dice la máquina. Coger lo que se ha seleccionado, pero en el fondo al final es el experto el que dice, que es el que nos ayudó en los primeros etiquetados. Este es rojo y este que está así amarillo con estos rojos, no. No, ese me lo clasifica como si fuera verde, eso es para tirarlo. El verde es esto, y a veces a nosotros nos resultaba confuso, pero ellos nos decían este sí, este no, y con eso empezamos los primeros para ayudar también a los que no tienen ni idea de cómo clasificarlo, ¿no? Esa fue un poco la idea, ¿vale? Venga, pues nada, gracias a vosotros.